Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Ay, por fin. Buenas noches. ¿Cómo Buenas están? ¿Cómo noches, se Freddy. encuentran? Qué pena ahí por el problemita técnico, pero bueno, ya lo pudimos solucionar. Les agradezco mucho la paciencia. Y entonces voy a compartir pantalla para que demos inicio a la sesión, ¿les parece? Perfecto, profe. Gracias. ¿Me confirman si ahí ven la pantalla? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, básicamente, pues este espacio que nos compete es digamos que es todo el tema de impuestos departamentales. Es una materia que es bien interesante en el sentido en que cambian muchos aspectos los impuestos departamentales frente a los nacionales. Los nacionales son más complejos, eh, digamos que hay un régimen sancionatorio mucho más fuerte que lo que implica para los impuestos departamentales. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, bueno, y aparte, pues se está planeando una reforma tributaria específicamente para impuestos territoriales. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues el tema se pone aún más interesante todavía. Mm, digamos que la materia, cuando ustedes ingresan al aula virtual, encuentran esta estructura, ¿sí? Aquí cuando uno ingresa directamente a impuestos departamentales, tenemos digamos que el siguiente contenido. Ah, bueno, antes de hablar del contenido, me gustaría, digamos que aquí en el menú principal, en esta barra azul, de aquí, la barra azul superior, hay unos vínculos. Hay una sección específica que se llama premios. En esa sección de premios, pues básicamente lo que se hace es, digamos que, otorgar a los estudiantes bajo unos criterios que todavía pues la universidad no ha definido, pero ya se implementaron las insignias, y es básicamente que aquel estudiante que culmine satisfactoriamente, y digamos que lo que se está estudiando es qué es satisfactoriamente, porque darle una insignia a todo estudiante que apruebe la materia, o sea, que la pase por lo menos con 3, pues digamos que yo no soy partidario de eso. Yo le daría la insignia a un estudiante que tiene en su nota definitiva 4 o más de 4, como para incentivarlos y todo esto. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿qué es una insignia? Pues básicamente una insignia es como una medalla que nos dan, una medalla digital, en donde yo puedo ir acumulando esas medallas. Entonces, imagínense que estamos en un componente de nuestro plan de estudio de contaduría completo, del nivel técnico, tecnológico y profesional. Haga de cuenta que está viendo todo el mapa de materias que hay que cursar. Ese plan de estudio tiene un componente específico que se llama el componente tributario. Y ese componente tributario arranca con impuestos departamentales. Entonces, si usted gana la materia, cumpliendo el criterio que estipule la universidad, usted se gana esa medalla, ¿ok? Esa insignia digital, usted ya la tiene ahí. ¿Qué pasa? Que cuando gane todo el componente tributario, cuando haya aprobado impuestos departamentales, cuando haya aprobado impuestos nacionales, cuando haya aprobado procedimiento tributario, planeación tributaria y consultoría tributaria, esas 5 materias a usted le van a dar una gran medalla, una insignia digital. Esa insignia digital, ¿qué significa? Eh, Imagínense que usted ya tiene todas las competencias para desempeñarse eh, desde el campo tributario en cualquier empresa, pero porque usted no tiene el título todavía, no lo puede desarrollar. ¿Qué pasa? Que la insignia digital le va a mostrar a cualquier persona, a un reclutador, a una persona que de pronto esté buscando un perfil puntual, etcétera, etcétera, le va a permitir indicarle que usted ya cuenta con esas competencias, que usted ya tiene todo el nivel de formación apto y el que se necesita para desempeñarse desde el rol de tributaria en su organización. Entonces, mire que es una gran ventaja, porque yo ya no tengo que esperarme al título, sino que ya la universidad le empieza a certificar
que usted ha adquirido ciertas competencias y ya tiene las habilidades para desarrollar el cargo en cualquier tipo de empresa. Entonces, pues es bastante bueno. La idea con esto es más bien motivarlos para que aprueben las materias con el mayor puntaje posible, acumule esas insignias, gane todas las materias y va acumulando esas insignias, de manera tal que va cumpliendo ese componente en el plan de estudio y ya se le empieza a certificar eso. Lo interesante de estas insignias digitales es que usted las puede publicar en sus redes sociales. Pero no vaya a publicar esto en TikTok o en Facebook, eso nadie lo ve, ahí la gente entra a ver otro tipo de información. Pero cuando usted publica eso en LinkedIn, básicamente ahí es en donde están los grandes reclutadores. Hay un micrófono abierto. Listo, muchas gracias. Entonces, ahí en LinkedIn es en donde realmente están los grandes reclutadores. Entonces, ahí es en donde usted debe publicar esas insignias digitales. Y esa insignia digital, cuando un reclutador le da clic a esa insignia, muestra que es una insignia que fue otorgada por la Universitaria Virtual Internacional, que fue otorgada en tal época, en tal fecha, ¿sí? Y las competencias que usted tiene. Entonces, pues es bastante bueno, es muy interesante. Entonces, digamos que aquí la motivación para hablarles de este tipo de herramientas, la que está ahí bajo los premios, que básicamente hace referencia a lo que son las insignias digitales, pues es básicamente es el que usted pueda empezar a acumular esas insignias y pueda empezar a aplicar a cargos más importantes dentro de su organización. ¿Ok? Cierro el paréntesis de los premios y ahora sí entro directamente al contenido. Básicamente acá el contenido pues está estructurado de acuerdo a estos bloques. Primero tenemos una información del espacio académico. En esa información del espacio académico pues básicamente está tu clase en vivo. Bueno, aquí aprovecho, hoy es la tarde de las disculpas. La primera fue no me funcionaba el micrófono, pero bueno, ya lo solucionamos. Y la segunda fue que autónomamente tomé la decisión de arrancar la materia todos los martes de 6:30 a 8. Si ustedes miran su horario, el horario dice martes de 6 a 7:30. ¿Qué pasa? Que muchos de ustedes salen de trabajar por ahí a las 6 de la tarde, 5:30, y a esa hora todavía no han llegado a casa. ¿Con qué me he encontrado? Que los estudiantes van en el bus, por ejemplo acá en Bogotá, en Transmilenio, que es lo más inseguro, van con el celular prendido, escuchando la clase, y pues es un riesgo para él, porque se lo pueden robar, ¿sí? E incluso hasta puede poner en peligro su vida. Entonces, tomando como base eso y la experiencia que he tenido con periodos anteriores, decidí autónomamente, y aquí espero que ustedes me digan si les parece o no les parece, arrancar la sesión a las 6:30 y no a las 6 como está programado. Prefiero irme de 6:30 a 8 que irme de 6 a 7:30. No sé ustedes qué opinen. Está perfecto, profe, para mí está bien. Gracias. Perfecto, bien, gracias. Henry, ¿qué opinas? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien, sí, me parece pues un tiempo bien flexible para los compañeros pues que viven lejos de sus casas. Perfecto, qué bien, muchas gracias. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos también a Lisette. Bienvenidos, un gusto tenerlos por acá. No, pues por mí, profe, no hay ningún problema. El horario está muy bien así. Perfecto, qué bien, muchas gracias. Hola Lisette, ¿cómo estás? Bueno, de pronto Lisette tiene problemas de comunicación, pero, bueno, y Héctor, ¿estás de acuerdo? ¿Tienes algún reparo frente al tema? No sé. No, señor, estoy totalmente de acuerdo. Qué bien, bueno, muchas gracias Héctor. Entonces, ya viendo, digamos que ha dejado claro este tema, entonces, digamos que la materia, pues la vamos a trabajar los martes de 6:30 a 8. Si ustedes tienen dudas en algún aspecto de la materia, por favor, me indican. Aquí hay una sección denominada tutoría que dice que es el martes de 7:45 a 8. En 15 minutos no le voy a aclarar las dudas, sino se las voy a ampliar. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les parece, programamos algo más específico
si le parece el jueves de 6 a 8 o el viernes de 6 a 8 y nos reunimos y hablamos acerca de las inquietudes que ustedes tengan frente a la temática de la materia o frente a las actividades evaluativas. Ya vamos a hablar de esas actividades, son muy sencillas, no es nada del otro mundo, pero pues a veces las personas quedan con alguna duda o yo no me hago entender de la mejor manera al momento de crear la actividad y a ustedes les surgen dudas. Entonces, fresco, si quieren nos quedamos unos minuticos después de que terminemos la clase. Me dicen, hey Alex, podemos hablar un momentico, es que tengo unas dudas. Fresco, nos quedamos ahí o programamos algo el jueves o el viernes o el sábado, si a bien tienen. Y la idea es, digamos, que ustedes se sientan con todas las herramientas para poder aprobar la materia, ¿ok? Entonces, ya habiendo dicho esto de las clases y las tutorías, básicamente, bueno, aquí hay un perfil video y aquí está la guía didáctica. Importante y siempre les recomiendo lo mismo, por favor, creen digamos que hay que tener buenas prácticas, inclusive hasta cuando uno está estudiando. Una buena práctica es que usted cree una carpetica dentro de su equipo que se llame impuestos departamentales y dentro de impuestos departamentales cree otras subcarpetas, una que se llame unidad 1, unidad 2 y otro que se llame unidad 3 y ahí va almacenando los archivos que hemos publicado acá en la plataforma. ¿Por qué? Porque muchas veces y ya me conozco a varios que dejan todo para última hora, la actividad evaluativa la hacen el último día y preciso ese día se les va la luz, se les va el internet, hay problemas, que llovió, que lo que sea que puede pasar, todo aquello que puede pasar, va a pasar. Entonces, básicamente lo que quiero hacer con esto es que usted tenga todas las herramientas, toda la información en su equipo, no dependa de internet, sino que pueda empezar a desarrollar su actividad tranquilamente en su equipo sin ningún inconveniente. Y lo mismo haga con las actividades evaluativas, descárguelas a su equipo para que las tenga ahí y el día que va a desarrollar la actividad no tiene ni siquiera que conectarse a internet ni nada de eso porque la información la tiene ahí. ¿Listo? Entonces, aquí frente a la guía didáctica de impuestos departamentales, pues viene una descripción general de lo que es el espacio académico, qué son los impuestos departamentales o territoriales, y básicamente mostramos también lo que es el elemento de competencia de los impuestos departamentales, y viene ya el contenido. El contenido de la materia básicamente está estructurado de la siguiente manera. En la unidad número 1 vamos a ver lo que se conoce como la hacienda pública. En la hacienda pública vamos a hablar acerca de qué es la hacienda pública, cuáles son sus funciones básicas y cuáles son los instrumentos de política económica. Y dentro de esa unidad número 1 vamos a desarrollar como actividades evaluativas un taller conceptual que tiene un peso del 50% y un examen de la unidad 1 que tiene un peso del 50%. ¿Ok? Yo, digamos que solo hago dos actividades. Yo siempre hago un taller, bueno, hago un taller y un examen, ¿ok? ¿Por qué hago el examen? Porque me he dado cuenta que hay estudiantes que simplemente se dedican a desarrollar las actividades y con eso pasan, ¿sí? Arañan por ahí un 3, un 3.2 y con eso pasan, porque la materia, el reglamento estudiantil dice que toda materia se aprueba mínimo con 3. Entonces, si usted saca un 3, un 3.1, un 3.2, usted aprueba la materia. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en que las insignias digitales se las otorguen a todos aquellos que aprueben la materia, sino a aquellos que cumplan con un mínimo en la nota definitiva. A mi criterio sería una nota mayor a 4, pero eso es tema de la universidad. Entonces, digamos que este taller conceptual usted me lo puede entregar hasta el final del corte. ¿Cuándo es el final del primer corte? El 26 de febrero. Entonces, ese día 26 de febrero usted tiene hasta las 11:59 de la noche para subir a la plataforma esa actividad. Ya les muestro en qué consiste ese taller. Y el mismo 26 de febrero en la plataforma va a estar habilitado el examen. ¿Ok? Ese examen siempre va a estar aquí en esta sección, en el menú principal, en donde dice cuestionarios. ¿Ok? Aquí en esta sección usted ingresa y va a encontrar ahí el examen. Aquí van a aparecer los exámenes en la medida en que los voy habilitando. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna inquietud?
Profe, bien hasta ahora. Perfecto, bien, gracias. La unidad número 2 se denomina Generalidades de los Impuestos Departamentales. Y aquí hablaremos entonces de lo que es la clasificación de los impuestos en Colombia, qué es una ordenanza departamental, cuál es la generalidad de los impuestos departamentales, qué es eso de los presupuestos de los impuestos departamentales, quién es el sujeto activo, el sujeto pasivo, las bases gravables, el hecho generador y la tarifa. Entonces, digamos que aquí ya la materia se empieza a poner mucho más interesante porque nos metemos de lleno en lo que es los impuestos departamentales. Y aquí vamos a desarrollar también un taller práctico que tiene un peso del 50% de la nota y un examen, pero este examen tiene una característica y es que es acumulativo, es decir, salen preguntas tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, ¿ok? Entonces, hay que leer eso. Hay que estudiar, no solamente quedarnos con lo que vemos acá en sesiones sincrónicas, sino que en la plataforma se publican una cantidad de contenidos. Esos contenidos hay que estudiarlos porque de ahí salen preguntas, ¿ok? Y la unidad número 3 se denomina un breve acercamiento a los diferentes tributos departamentales. Y ahí hablaremos acerca de las clases de impuestos departamentales, qué es eso de las loterías, qué es el impuesto al consumo ¿a qué? Al consumo a la cerveza, a los licores, a los cigarrillos, qué es el impuesto a la gasolina, por qué cada vez está subiendo más la gasolina, cuál es el impacto económico que eso tiene y a qué se debe. Vamos a hacer un estudio sobre ese impuesto a los combustibles para poderlo entender mejor y poder, digamos que, tener clara la situación en la cual el país se encuentra. ¿Qué es eso del impuesto de registro, el degüello de ganado mayor, etcétera? Y ahí también tenemos como actividades evaluativas un taller práctico que tiene un peso del 50% y un examen acumulativo de toda la materia, de la unidad 1, 2 y 3, que también tiene un peso del 50%. ¿Listo? Entonces, esto es básicamente la estructura de la materia, es como, digamos que se tiene planeada el desarrollo de esa materia a lo largo del curso y las diferentes actividades evaluativas que vamos a estar desarrollando. Ya habiendo visto lo que es la guía didáctica, ahora sí pasamos a cada una de las unidades. ¿Qué tienen cada unidad? Digamos que lo primero que vamos a encontrar es la sección de contenido. En el contenido vamos a encontrar todo lo que se denomina en la sección de recursos digitales, es en donde están todos los materiales que están publicados para que usted los pueda estudiar. Entonces, básicamente, permítanme, esto acá. Listo, entonces básicamente el primer documento se denomina Historia de los Impuestos en el Mundo. Este es un video que está publicado. Es apenas un videito de 8 minutos, no es nada del otro mundo, pero es como para entender cuál es el origen de los impuestos, por qué tenemos que pagar impuestos, de quién se inventó eso. Entonces, como para verlo en un videito de 8 minutos simplemente. Otro de los contenidos se denomina, bueno, esta es una revista de Derecho de la Universidad Santo Tomás. Como les digo, este material pues se los recomiendo lo descarguen. ¿Sí? Aquí dice descargar en PDF. Y la revista se llama Principia Juris. Y es una revista de 42 hojitas. Digamos que el propósito no es que se lea las 42, pero sí que, digamos que se apropie de los conceptos de lo que aborda esta revista. ¿Listo? Es una revista, digamos que el texto no es difícil de leer, a pesar de que tiene mucho término jurídico, pero es fácil de entender porque es lo que escuchamos en el día a día en los noticieros, lo que escuchamos en el día a día en entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que de una u otra manera estamos familiarizados con ese tipo de información. Mire que apenas el contenido como tal de la revista empieza básicamente en la página 14. ¿Sí? Entonces, perdón, página 17. ¿Sí? Ahí empieza el verdadero contenido de la materia, entonces, de la revista. Entonces, es de la página 17 a la 42.
No es muy largo, no es una lectura cansona, porque yo soy consciente cuando a veces se publica algo que es cansón, yo se lo voy diciendo, mire, no vaya a leer esto dentro de la cama, ¿sí? No lo vaya a hacer en la noche, por el contrario, levántese temprano, sírvase una buena taza de café, vaya leyendo, vaya tomando tintico y vaya tomando apuntes, ¿ok? Yo cuando sé que la lectura es densa, se los aviso, ¿listo? Pero esta no lo es, esta es bien interesante y es bien chévere, ¿ok? Eh, Importante, sí, en la medida en que usted vaya leyendo, por favor vaya tomando apuntes. Con tomar apuntes hago referencia no solamente a que tenga un cuaderno y un esfero, no, pues muchas, ya lo que hacemos es abrimos un blog de notas o un Word y ahí vamos extrayendo lo más importante del contenido que estamos leyendo. A veces, si necesitamos copiar y pegar, pues simplemente sombreamos, control C, control V en Word y queda. Entonces, acostúmbrese a hacer eso. Esa es una muy buena técnica. ¿Por qué? Porque el día que usted quiera estudiar ese contenido, usted simplemente se remite a sus apuntes, ¿ok? Y le va a ser mucho más fácil. Usted ya no va a tener que leerse más o menos 25 páginas, sino apenas se va a leer 5 o 7 páginas. Y ya es mucho más entendible. Y es con sus palabras. O sea, lo que usted extrajo de esa lectura, lo plasmó en ese archivo y ahí sobre ese archivo es que va a estudiar la próxima vez. ¿Listo? ¿Qué otro contenido tenemos? La Hacienda Pública en la Constitución. Este es un documento, es de 25 páginas. Habla acerca de los principios constitucionales del derecho de la hacienda pública y jurisprudencia comparada. De una vez les digo, o sea, aquí hay mucho material jurídico, ¿sí? Eh, la tributaria depende del derecho tributario, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos que estar muy afines con irnos familiarizando con lecturas que tienen que ver con mucho léxico tributario. Entonces, con léxico de derecho. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengamos presente, descargue este material, aquí lo puede descargar, lo guarda en su equipo y ahí lo va estudiando con tranquilidad. Bien. Hay otro documento, se llama Economía Colombiana, luces y sombras de la deuda pública. Y aquí, pues, básicamente lo que hacemos es, digamos que esta lectura es buena, ¿por qué? Porque nos pone en un contexto terrenal sobre la situación real del país. ¿Cómo está Colombia en materia de deuda pública? No aspiro que se lean las 84 páginas, ni más faltaba, pero sí de pronto que dentro de esto usted pueda seleccionar por lo menos esta página, el manejo de la deuda pública, en donde nos explica en qué consiste el tema de la deuda, por qué Colombia hoy en día está tan endeudada y se necesita empezar a crear políticas que vayan orientadas a qué, a pagar esa deuda, porque de lo contrario vamos a seguir creciendo en deuda y vamos a llegar a casos críticos como el Japón, en donde Japón tiene una deuda del 200% de su PIB. Entonces imagínense, lo que produce no le alcanza para cubrir el nivel de endeudamiento que tiene. Entonces es un país que está en una situación económica terriblemente mala, ¿sí? Y así hay muchos países. Entonces, lo que se espera con esto es poder tener un panorama completamente claro sobre lo que es el nivel de endeudamiento del país y poderlo comprender. Es una lectura que viene acompañada de gráficas que son bien interesantes de leer y de interpretar. Entonces, pues digamos que vale la pena que lo pueda hacer. Y no es una lectura cansona. Es una lectura muy interesante. ¿Por qué? Porque de pronto es una temática que no todos tenemos clara. Siempre nos hablan, ay, que hay que pagar el impuesto, que quieren subir el IVA, que la reforma tributaria, pero nunca se habla en términos de deuda. ¿Cuánto está endeudado el país? ¿Cuáles son sus principales acreedores? ¿De dónde se toma la decisión que Colombia se tiene que endeudar? Todo eso lo habla aquí en este artículo. ¿Listo? Igual, yo voy a hacer una sesión en donde los pongo en contexto de la situación colombiana para que sepamos sobre qué terreno es que estamos pisando y lo que nos interesa saber acerca de los impuestos territoriales. El siguiente contenido se denomina Nociones Generales del Derecho Tributario. Es un video.
Es un videito apenas de 13 minutos, lo puede ver con total tranquilidad, pero en 13 minutos esta persona nos da un contexto bien importante sobre lo que es el derecho tributario, ¿ok? Y por qué lo necesitamos tanto en nuestra materia. Voy cerrando esto. Y el último texto se denomina ABC jurídico. Esto es un documento, es pequeñito, son como 6 páginas. 6 páginas, sí. Y pues básicamente habla de como unas definiciones. Cómo suple el Estado colombiano las necesidades de su población, qué son los recursos públicos. Mire que en un renglón nos explica qué son esos recursos públicos, cuáles son los tipos de ingresos, qué es el tributo. Nos da como una serie de definiciones que pues vale la pena leerlas y tenerlas perfectamente claras para el desarrollo de nuestra materia. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con los contenidos de la unidad 1. Todo esto hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que tomar apuntes sobre esta información. ¿Por qué? Porque de ahí sale gran parte del examen. ¿Ok? El examen no es solamente sesiones sincrónicas, el examen es una parte de sesiones sincrónicas y otra parte de contenidos que están publicados en la plataforma. ¿Listo? A nivel de actividades, digamos que las actividades, la primera actividad se denomina, bueno, hay que desarrollar un mapa conceptual sobre los aspectos fundamentales de la hacienda pública en Colombia. ¿Ok? Es muy sencillo, usted simplemente busca un contenido, es más, ahí dentro de los contenidos que les publiqué, ahí hay tema de hacienda pública y lo puede abordar con total tranquilidad y de ahí poder desarrollar la actividad. Realice un mapa conceptual donde sintetice bajo su propio concepto y en forma clara cuáles son los aspectos fundamentales de la hacienda pública en Colombia. Digamos que un mapa conceptual bien organizado, bien estructurado, con todos los ítems que debe tener un buen mapa conceptual para el desarrollo de la actividad. Bien, esa es una actividad muy sencilla, no tiene nada del otro mundo, pero pues debe consultar un poquito más en profundidad acerca de esa temática, la hacienda pública. Y la otra actividad, pues es el examen. ¿Listo? El examen que pues ya ustedes saben, basta con ingresar aquí a cuestionarios. Ese día, el 26 de febrero, que es el día del examen de la unidad 1, yo les mando un correo, les mando unas indicaciones, unas recomendaciones. ¿Por qué? Porque el examen son 10 preguntas. Son preguntas de selección múltiple, preguntas de falso verdadero, preguntas de relacione el concepto de la izquierda con la definición de la derecha, etcétera, etcétera. Entonces, yo les indico todo eso y aparte, la plataforma se permite parametrizar, entonces yo la parametrizo de manera tal que cuando usted responda a la primera pregunta, no se pueda devolver a esa pregunta, ¿ok? Hay que tener mucha precaución frente a eso. Igual la plataforma le saca un aviso, le dice, ¿está seguro que esa es la respuesta? Porque no se va a poder devolver a esa pregunta. Ya usted toma la decisión, si sí o sigue mirando las opciones de respuesta. Igual yo les mando ese correo notificándoles que ya está habilitado y un pequeño instructivo para que pueda resolver ese examen de la mejor manera posible. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la unidad número 1. Digamos que desde el punto de vista de la unidad número 2, tenemos lo siguiente. Ahí debemos hablar acerca de lo que son las generalidades de los impuestos departamentales. A nivel de contenido, tenemos el siguiente material. Lo que son los impuestos en Colombia. Este es un video de 10 minutos el video para que lo vea con total tranquilidad, pero recuerde por favor de tomar apuntes sobre ese material, ¿ok? Para que todo material que usted tenga, ojalá tenga un archivo como de resumen, un archivo de esas ideas principales de ese material para que usted no tenga que volver a ver ese video, sino que usted se remita a su material, ¿ok? El siguiente contenido se denomina principales impuestos nacionales, departamentales y distritales, perdón, principales impuestos nacionales, departamentales, distritales y municipales en Colombia. Un documento, digamos que muestra a nivel de cifras también cómo está el tema de recaudo, qué tanto se recauda desde los impuestos nacionales versus los impuestos departamentales,
etcétera, etcétera, cuál es su impacto y para qué se utiliza. ¿Listo? ¿Qué más hay? Otro texto se denomina impuestos departamentales. Es un video más ilustrativo. En donde nos indica en qué consisten esos impuestos departamentales. ¿Listo? Es sencillo, muy básico, muy puntual, pero que nos va a servir para ir afianzando conocimientos. Impuestos territoriales de recurso. Este es un documento de la Universidad Remington. Usted lo va a ver en la unidad número 3 también. Básicamente lo que, digamos que aquí sintetizan muy bien lo que es el contenido de esos impuestos territoriales. ¿Ok? Viene una muy buena descripción, muy buenas definiciones, con parte práctica, para que usted lo pueda ir manejando a lo largo del desarrollo de la materia. No es para que lo lea todo el libro, que son 95 páginas, que lo lea todo dentro de la unidad 2. No, ojalá lo pueda tener desde la unidad 1, lo empieza a estudiar, lo empieza a leer, tiene una muy buena estructura, lleva un muy buen orden, entonces le va a facilitar el aprendizaje. El otro es Impuestos en Colombia. Este es un documento que publica cada año Colombia a nivel internacional. ¿Y qué busca con eso? Mostrar la cara bonita de los impuestos. ¿Ok? Entonces le venden al inversionista extranjero, no, Colombia es muy chévere, Colombia tiene una gran diversidad, en Colombia ya se firmó un acuerdo de paz, entonces todo está sobre ruedas. Cuando llega ese extranjero con la platica y la meta acá en Colombia es cuando él se da cuenta que hay una inseguridad jurídica muy grande. ¿Qué es inseguridad jurídica? Que las reglas del juego cambian y por lo general cambian cada año. Entonces, si usted tiene una tarifa de impuesto de renta del 35% y le dicen que se la van a ir disminuyendo hasta llegar al 30%, pues usted viene con esa expectativa, ¿sí? Pero si al año siguiente a usted le dicen, no, ¿sabe qué? Eso que le dije que le iba a bajar al 30%, ya no, olvide, y más bien se la vuelva a subir al 35%. Entonces, ese tema de inseguridad jurídica es lo que más nos castiga el inversionista extranjero. Él dice, no, pero ustedes con esa tomadera de pelo, que me cambian las reglas de juego, no puedo hacer una planeación estratégica, no puedo hacer una planeación tributaria, entonces pues yo básicamente estoy a la deriva y a mí no me gusta estar a la deriva, es mi plata y yo no estoy para andarla perdiendo, para andarla arriesgando. Entonces, esta es como una cara chévere de Colombia desde la óptica de los impuestos. No es malo, pero digamos que no se cuenta toda la verdad. ¿Listo? Entonces, lo que sí quiero es que ustedes lo lean para que en clase vayamos viendo cuáles son esas cositas que se dejaron de contar en este documento. Y eso, lo que son el material que está publicado en esa actividad. Si se dan cuenta que ya es mucho más reducido la cantidad de contenido. Y a nivel de actividades, la actividad que está disponible se denomina taller de liquidación del impuesto vehicular. ¿En qué consiste? Básicamente, lo que les indico en la actividad es que usted debe elaborar una liquidación de un impuesto vehicular en el formato del departamento que seleccione, ¿sí? Pero aparte, describa los elementos que influyen en esa liquidación, el modelo, ¿cómo se llama eso? Bueno, las dimensiones del vehículo, todas esas características que hacen parte de la liquidación de ese impuesto. Y lo que busco ahí es que usted los detecte y los explique para poder tener clara esa liquidación que nos hace directamente la Hacienda Distrital. ¿Listo? ¿Qué más les pido ahí en esa actividad? Aplique los conceptos tributarios para el reconocimiento de cada uno de los ítems que se mencionan en el formato que usted ha escogido. Yo aquí publiqué el formato de Bogotá, pero si usted está en Palmira, utilice el de Palmira. Si usted está en Pasto, digamos que ubique el de Pasto. En la región en donde usted se encuentre, lo puede utilizar. O si no, puede utilizar el de Bogotá también, que digamos que hay mucha documentación en línea que le puede servir para eso.
Aplique los conceptos de las temáticas abordadas en los encuentros sincrónicos y los materiales de apoyo. Seleccione un departamento de la región o el distrito en el que se investigue qué impuestos de la categoría de impuestos departamentales se cobran actualmente. No todos los departamentos cobran los mismos impuestos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle. Pero básicamente aquí, como otro punto adicional a esta actividad, es esa: seleccionar un departamento y indicar de ese departamento cuáles son los impuestos departamentales que se cobran en esa región. Y con base en la pregunta anterior, ¿cuánto dinero recauda ese departamento por concepto de impuestos? Y el sexto punto, el impuesto a la gasolina y a CPM es muy polémico en Colombia porque encarece los costos de los combustibles. Partiendo de esa premisa, ¿qué piensa de ese impuesto? Realice un ensayo en donde exprese su opinión al respecto. De esto vamos a tener una sesión en donde yo les voy a explicar el impacto que tiene y por qué aumenta el impuesto, por qué aumenta esa tasa de la gasolina mensualmente y está aumentando drásticamente. Entonces, eso lo vamos a analizar y ese va a ser un buen insumo para que usted pueda desarrollar ese ensayo. Aquí hay contenido, un ejemplo de un formulario de impuesto vehicular, el decreto distrital 352 que habla específicamente del impuesto vehicular en Bogotá, cómo se hace la declaración del impuesto vehicular en Bogotá, y aquí está un artículo que habla acerca del problema de la sobretasa a la gasolina, y también el análisis del subsidio a los combustibles. Entonces, con estos dos documentos usted puede desarrollar ese ensayo, pero si puede buscar otro material, bienvenido sea, eso enriquece más ese tipo de trabajos. ¿Listo? Cuéntenme hasta ahí cómo vamos, cómo ven las actividades, los contenidos. Muy interesantes, profe. Qué bien, Daniel, qué bueno. Bastante interesante, profe, muy, muy bueno. Y Me listo, encanta. muy bien. Qué chévere. Hay unos temas muy importantes, ¿no? Por conocer. Muy buena la materia incluso. Muchas gracias. No, a ti, Freddy. De todas maneras, lo que sí vamos a estar haciendo con mucho juicio en el desarrollo de la materia es comparándonos. Y eso, y usted dirá, pero uy, qué maluco, ¿cómo va a comparar Bogotá con el resto? Pues sí, es maluco, pero eso nos da otra visión, ¿sí? Porque hay que darle más tema de regalías a unos municipios que a otros, porque otros municipios recaudan más por impuestos que otros. ¿Cuál es el verdadero problema que hay detrás de eso? Todo eso es un análisis que vamos a hacer acá en el desarrollo de la materia. Entonces, pues va a ser bien chévere, bien interesante desarrollar todo este contenido, porque vamos a meternos en las entrañas de lo que es los impuestos departamentales y vamos a tener una sesión única y exclusiva en donde vamos a hablar acerca de hacia dónde va la reforma tributaria territorial, es decir, la reforma tributaria que quieren aplicar en los impuestos departamentales y municipales. Entonces, pues digamos que eso va a ser interesante porque nos va a permitir también tener un concepto totalmente claro sobre para dónde vamos en tema de impuestos territoriales. Ya en la unidad número 3 tenemos lo siguiente. Se denomina breve acercamiento a los diferentes tributos departamentales. Aquí tenemos, digamos que hay muchos títulos que se repiten. Hemos encontrado impuestos territoriales como 3 veces, ¿sí? Lo que pasa es que el material sí es diferente, pero así se denomina el documento, así se denomina el video, entonces pues yo le coloco el mismo título, en muchos se repiten, entonces no se vaya a asustar, no va a pensar que es que el tema es repetido. Este contenido hace referencia al documento que vimos de la Universidad Remington, ¿ok? Entonces, digamos que lo que hice fue replicarlo también en la unidad 3 para que usted lo pueda trabajar tanto en la unidad 2 como en la unidad 3. ¿Listo? El otro contenido se denomina los impuestos territoriales en Colombia y la inequidad social, la voluntad de la clase dominante dirigida en ley. Entonces, este es un documento también de la Universidad Santo Tomás, en donde nos indica, este sí es un poquito más denso. Esta lectura no se vaya a meter en las cobijas
con este documento porque fijo, se duerme, se arrulla y yo creo que hasta va a tener pesadillas. Entonces, levántese temprano, léalo con total tranquilidad, cuando tenga tiempo, dedíquele el tiempo estimado que usted considere, porque es un material que es bastante, digamos que la lectura no es difícil, pero vamos a encontrarnos con unos términos que no hemos manejado, unos términos que no hemos escuchado, y posiblemente eso nos va a tener que llevar a identificar o buscar el significado de esos términos para poder comprender qué es lo que estamos leyendo. Eso nos quita tiempo, ¿ok? Pero de una vez se los digo porque el tema no es de lo más sencillo, pero es bien interesante el contenido, ¿listo? Son 15 paginitas, pero que hay que dedicarle un buen tiempo. Y el otro documento se denomina Bases para la gestión del sistema presupuestal territorial. El presupuesto territorial es terriblemente complejo y sobre todo siempre tenemos la percepción de que ahí es en donde se amarran todos los actos de corrupción. Entonces es importante conocer ese contenido. Este es un material que es un poquito largo, no aspiro que lo lea completamente. Son 131 páginas, pero si usted lee por lo menos los 3 primeros capítulos, ya me doy por bien servido, ¿ok? Lo otro, pues digamos que el sistema presupuestal, el ciclo presupuestal, esto ya es mucho más teórico, pero usted con toda confianza lo puede abordar y se va a dar cuenta de lo interesante que es. Es un contenido que emite la Dirección Nacional de Planeación, entonces es un material que tiene muy buen contenido. Mire que no es letra pequeña, es una letra legible, viene bien organizadito, en columnas, es fácil su lectura, entonces aspiro que lo puedan leer y puedan, digamos que, interpretar adecuadamente lo que acá se transmite, que es un material bastante bueno, ¿listo? Recuerden, descarguen ese contenido, no lo dejen ahí solamente en la plataforma, porque el próximo periodo, cuando usted ya registre otras materias, ya no va a tener acceso a esto. Entonces, es mejor que lo descargue, lo tenga ahí en su equipo y en cualquier momento va a poder echar mano de él. En parte tributaria, a veces usted puede estar diciéndome, pero Alex, es que esa parte tributaria cambia cada año. Y sí, tiene toda la razón, ¿sí? Cambian tarifas, ¿sí? Se aplican nuevos beneficios, se quitan beneficios, etcétera, etcétera. Pero digamos que la esencia se sigue manteniendo. Solo ha habido, de las últimas 20, 25 reformas tributarias que han habido, solo hubo una reforma tributaria con carácter medio estructural. Y fue la última reforma tributaria de Santos, la 1819 de 2016, que tuvo esas características de reforma estructural. De resto, ninguna ha tenido ese impacto. Entonces, básicamente lo que hacen es suben tarifas o disminuyen algo por allá, le meten impuesto a más personas naturales, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace. Entonces, vale la pena que lo descargue, así sea un componente del aspecto tributario que cambia cada año. ¿Listo? Y a nivel de actividad, la actividad evaluativa que está programada, aparte del examen, es, por ejemplo, dice, realice un cuadro comparativo de 4 municipios o departamentos indicando las principales diferencias en la normatividad respecto al ICA y la retención de ICA. Ese impuesto del ICA tiene sus problemas. Y mi objetivo es que usted pueda leer esa información y se documente frente a lo inadecuado que es ese impuesto. ¿Ok? En clase lo vamos a desarrollar muy por encima, pero se va a dar cuenta lo incómodo que resulta ser aplicar este tipo de impuestos. Básicamente, ¿por qué? Porque hay bienes que usted adquiere y no tiene perfectamente claro en qué municipio lo está adquiriendo y no sabe a quién le debe aplicar, a quién le debe consignar ese impuesto. ¿Sí? Empresas o distribuidores que no están bien delimitados, si queda, qué sé yo, en Puerto Colombia o en Barranquilla. ¿Sí? Entonces, eso dificulta el tratamiento de ese impuesto y hace que muchas empresas caigan en temas sancionatorios,
lo cual es injusto, ¿sí? Pero pues digamos que ese es uno de los componentes erróneos que tiene este tipo de impuestos. Investiga en qué municipio se liquida y en qué consisten los siguientes impuestos. Eso de la sobretasa bomberil, sobretasa a la seguridad y convivencia ciudadana, impuesto de avisos y tableros, y en tercer punto explique qué tipo de impuestos territoriales, departamentales y municipales, eliminaría. O sea, ¿qué impuestos usted considera? Uy, qué mamera ese tipo de impuestos. O sea, con eso, primero, no se recauda nada, y segundo, es un desgaste administrativo para la hacienda pública. Entonces, con esas características, si usted tuviera el poder para bajar esos impuestos, cuál quitaría de ahí? Y nos comenta por qué lo haría. Esa es la actividad. Y esa actividad la pueden entregar hasta el 2 de abril, ¿sí? Y lo mismo, ese 2 de abril va a estar habilitado el examen en la plataforma, ¿ok? Entonces aquí, en cuestionario, aquí va a estar disponible el examen de la unidad número 3. Ese es, digamos que los contenidos, las actividades evaluativas y los exámenes que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta materia. Ahora bien, ustedes dirán, uy, pero es que este man se despachó solo poniéndonos trabajo y todo eso, pero como decía el eslogan de un programa de beneficios estudiantiles, ser pilo paga, aquí es ser juicioso paga. ¿Por qué? Porque si usted, digamos que en los dos primeros cortes, el primer corte, que es que vence o hay plazo hasta el 26 de febrero, y ahí tenemos un taller y el taller es el del mapa conceptual de la hacienda pública y el examen. Si usted ahí saca una muy buena nota, ¿qué es una muy buena nota? Un 4, 5 o más, ¿sí? Pues va bien, ¿sí? Pero si en el segundo corte, que vence el 19 de marzo, es en donde van a hacer el taller del impuesto vehicular y el examen de la unidad 2, y usted sacó, por ejemplo, un 4.6, ese 4.5 y ese 4.6 le va a dar en su definitiva ponderada, que está aquí relacionada, esa definitiva ponderada, le va a dar con una nota de 3 o un poquito más de 3. Cuando yo veo que hay estudiantes en la materia que tienen 3 o más de 3, yo lo que hago es que los eximo. Les digo, hermano, mira, ya pasaste la materia, eximir, ¿qué es? Que usted no tiene que hacer ni el taller de la unidad 3, ni el examen de la unidad 3, ¿ok? Y en lugar de eso, yo le pongo un 4. Entonces muchos me dicen, uy, no, profe, pero es que 4 es muy poquito. Yo le digo, pues viejo, toma tú la decisión, si lo aceptas, esas son las condiciones. Si lo aceptas bien, si no, tranquilo, haz el taller, haces el examen y puede que saques una mejor nota, ¿sí? Pero también está el riesgo que saque una nota más bajita. Entonces ahí es cuando me dicen, ay, profe, ahora sí acepto. Le digo, no, nada, usted ya me dijo que no. Entonces, graves. Entonces, básicamente, esto es Academusoft. Digamos que esta plantilla de notas lo van a ver es en Academusoft. Recuerden que hay dos plataformas, Brightspace, que es en donde es todo el e-learning de la universidad, en donde están los contenidos, en donde ustedes suben actividades, pero el sistema de notas oficial es esta pantalla que vemos acá con amarillo, que es Academusoft. Y ahí en Academusoft, como les digo, pues hay una columna que se llama DefPond, que es definitiva ponderada. ¿Qué es una definitiva ponderada? Sucede que la nota que usted sacó, la nota definitiva del primer corte, esa nota se multiplica por el peso de ese corte. En este caso, el primer corte pesa el 33%. ¿Sí? Eso le da un valor acá. El segundo corte tiene otra definitiva y ese también se multiplica por el peso de ese corte, que es también del 33%, y eso le da un total, y aquí se va sumando. Entonces, mire por ejemplo este caso. Este estudiante sacó en la primera nota 4.5, bastante buena, y en la segunda 4.25, que no es mala, pero no le alcanza porque mire que la sumatoria de esas dos notas le dio en la definitiva ponderada 2.89. Con 2.89 yo no lo eximo. Yo le digo, no, lo siento mucho, solamente quedaron eximidos fulano, sutano y perenzano, a ti no te alcanzó. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Yo les envío un correo y les digo, hey muchachos, ya está publicada la nota del segundo corte, por favor entren y verifiquen si tienen alguna inconformidad o si tienen alguna inquietud, por favor me la hacen saber. Y dentro de ese mismo correo les indico
qué personas quedaron eximidas. O sea, que cumplieron el requisito de tener en esta columna 3 o más de 3. ¿Listo? Ellos quedan eximidos y yo mando ahí los nombres. Pero usted, si quedó eximido, usted me debe responder ese correo diciéndome, hey Alex, acepto o no acepto el quedar eximido. Entonces, perfecto, no hay ningún problema, yo no me molesto por eso. Pero sí es importante que me llegue la respuesta. ¿Por qué? Porque si usted no me responde, yo asumo que usted va a presentar taller y examen. ¿Sí? Y no quiero que le vaya a pasar lo de este estudiante, que se confió en que tenía un 4.5 y un 4.25 y él se sintió que ya estaba eximido y no quedó eximido. ¿Y qué pasó? Perdió la materia. Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí explico mejor el cálculo. Si usted en la primera nota sacó, por ejemplo, 3.75 y se multiplica por el peso del corte 1, que es el 33%, eso le da 1.24. Y en el segundo sacó 4.25 y lo multiplicamos por el peso de ese corte, que es también del 33%, eso me da 1.40. Sumo estos dos datos y me da 2.64. Con 2.64 yo no lo eximo. Usted debe presentar examen y taller de la unidad 3. Pero suponga que sacó en el primer corte 5, que multiplicado por el peso del corte le da 1.65, y en el segundo sacó 4.5, que multiplicado por el peso del corte le da 1.48. Esos dos le suman 3,13. Con esto queda eximido. ¿Ok? Entonces, téngalo presente, métale la ficha a esos dos cortes y más bien esas 2 semanitas últimas se las puede dedicar usted a una materia que por ahí tenga medio chilingueando, medio colgada, ¿sí? Y le dedica todo el tiempo a esa materia. Entonces, pues básicamente eso es lo que les quería comentar. Aquí hay una serie de recomendaciones, no voy a entrar porque es que estas recomendaciones suenan como a regaño. Entonces, no vale la pena. Las dejo aquí publicadas para que en la grabación, si usted quiere, las lea y listo. Bien. Importante, ustedes están ahorita en el ciclo técnico, creo. En este semestre se van a desarrollar las pruebas TIT y la Saber Pro. Es importante que usted hable con la facultad, échele una llamadita a José Gregorio, que es el coordinador de la facultad, o mándele un correo diciéndole, hey, José Gregorio, imagínese que Alexander nos dijo por ahí en la presentación que nos hizo de la materia que había que averiguar acerca de eso de las pruebas TIT. ¿Qué es eso? Entonces él les va a explicar, mire, esas son unas pruebas de estado que hace el ICFES, se hacen en tales y tales fechas. Nosotros como universidad hacemos tales tareas, pero a usted le toca hacer otras tareas. Entonces, no es solamente una responsabilidad de la universidad, sino también hay un componente que usted debe desarrollar como estudiante, ¿ok? Ante el ICFES. Entonces, por favor, averigüen eso, que José Gregorio sea totalmente claro y que ustedes tengan toda la información. ¿Por qué? Porque he visto casos tristes en donde la persona no se puede graduar simplemente porque le falta este examen, ¿ok? ¿Y por qué? Porque es que ese examen es un requisito de grado. Ahora bien, no es requisito de grado que usted apruebe ese examen, pero sí que lo presente. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, buenísimo que usted lo apruebe, ¿ok? Eso habla muy bien de usted como estudiante y como persona. Pero lo verdaderamente importante es que lo presente, ¿listo? Cuéntame, Freddy. Profe, yo tengo una pregunta de acuerdo a lo que está comentando, sí. Pues, si os permite, pues nosotros culminamos el técnico, sí, en registros contables, pero ya me llegó el correo diciendo que las pruebas se hacen en junio. Tengo Sí. entendido que nosotros nos graduamos, si Dios permite, en abril. ¿Cómo sería esa cuestión ahí? Realmente, pues, me llegó usuario y contraseña y pues esperar el registro y el pago para hacer la prueba. Sí, pues es que, Freddy, yo frente a eso no estoy muy enterado. La verdad, transmito porque José Gregorio nos pidió el favor de que les comentáramos esto en este tipo de sesiones, pero algo que sí tengo claro es que esos exámenes los hace el ICFES, y el ICFES es el que, digamos que, crea ese calendario en el cual va a desarrollar esos exámenes.
Entonces, digamos que aquí estamos sujetos a ese calendario y dependiendo de eso, ahí vendría el grado. Entonces, no es solamente presentar el examen, sino que hay que esperar a que lleguen los resultados de ese examen. Entonces, valdría la pena, Freddy, porfa, que le escribieras esa inquietud a José Gregorio, indicándole eso, indicándole, oye, nosotros acabamos en abril, pero el examen está apenas por allá en junio, ¿cuándo nos estamos graduando? Entonces ya él va a decirles, mira, esto funciona de tal y tal manera, o se hace el grado y se hace la excepción, no sé, estoy aquí divagando. Profe, qué Experiencia que pena lo tiene. interrumpo un momentico. Dime. Resulta, pues tengo entendido que terminamos pues este periodo académico en abril, pero normalmente la certificación tarda 1 o 2 meses más. Yo creo que es por lo mismo del tema de las pruebas TIT. No sé si aún esté pasando lo mismo, porque pues yo estaba cursando el tercer trimestre del año pasado, me tocó pues pausar, pero o sea, se terminaba en octubre y la certificación la habían dejado para diciembre. Entonces creo que es por lo mismo de las fechas de las pruebas TIT. Sí, es muy probable eso, Daniel, y gracias por el aporte. Niño, ya. Pero sí, de todas formas, Freddy, hombre, la peor gestión es la que no se hace. Entonces, escribirle el correíto para que de una vez tú sepas y así mismo puedas ir planeando la fiesta de grado, el traje y todo esto, para que lo puedas ir planeando bien, pero sí es importante eso, tener eso perfectamente claro. Cuéntanos, Lluvia. Profe, tengo un pequeño inconveniente. Dime. El segundo corte termina el 19 de marzo. Sí. Ese día yo tengo habilitada la plataforma para el examen antes o hasta ese día lo tengo habilitado. No, solamente se habilita el 19 a las 00 horas y se cierra el 19 a las 23:59 horas. Profe, tengo un problema Dime. gravísimo. Dime. A ver, lo que pasa es que yo no estoy para ese día en el país. Ah, ok, ok. Yo salgo el 15 y yo estoy regresando el 23 al país. Ah, perfecto. No, no hay problema. Lo trabajamos cuando vuelvas. Sí, o sea, no voy a tener inconvenientes, profe. Eso es lo único que No, me fresca. mortifiqué. No, 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 no. Ah, No, bueno, sí. y digamos que esas son las cosas que tiene la educación virtual. Ahora, yo procuro no hacer ese tipo de concesiones. ¿Por qué? Porque entonces todos van a querer hacerlo y, ay, no, entonces tengo más tiempo para estudiar y se va dilatando y lo que pasa es que tampoco estudian para esa fecha y les va mal en el examen. Entonces, es bueno cumplir esas fechas, pero estos son casos fortuitos, casos... Si yo puedo juntarle mi copia del vuelo, no lo puedo cancelar. no, Yo tengo todo comprado para ese. Yo me voy desde el 15. tampoco te va a dañar el viaje. Ay, por favor, es mi regalo de cumpleaños. Ah, no, qué bien, qué chévere. Entonces, no hay problema por eso. Cuando regreses, me indicas y te lo habilito para que lo puedas responder. Ah, perfecto, profe, mil gracias. Ok, perfecto, Luli. Entonces, pues básicamente eso era lo que les quería comentar el día de hoy, darles un pequeño recorrido sobre la estructura de la materia, los contenidos que están en la materia, cómo vamos a desarrollar la materia y las diferentes actividades evaluativas que hay. Sé que le vamos a sacar mucho provecho a esta materia. Se van a dar cuenta lo interesante que es, porque es que a veces uno dice, no, es que la materia es muy bonita, y uno dice, pero ¿qué es bonita? Lo que es bonito para mí puede que no sea bonito para usted, pero cuando uno ya habla de temas interesantes, estamos abarcando una gran gama de conceptos, de teorías, de cosas que vamos a hablar y que vamos a tratar en nuestras sesiones sincrónicas, que nos van a dar una mayor visión acerca de lo que es el tema de impuestos territoriales, ¿ok? Les doy la bienvenida, espero que le saquen el máximo provecho, que se sientan bien en el desarrollo de la materia y si usted en algún momento tiene algún inconveniente, así como lo acaba de expresar Lubia, me cuenta, me dice, hey Alex, pasa tal cosa, tengo tal otra, mira aquello, lo otro. Hombre, en nuestra actividad tenemos situaciones y pues yo trato de entender al máximo. Entonces pues me cuentan y ahí lo vamos resolviendo entre nosotros, ¿ok? Listo, muchachos, entonces eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto.
No, profe, todo muy bien hasta ahora. Una preguntita, profe, para comunicarnos de pronto con usted si tenemos alguna duda mientras estamos haciendo el trabajo. ¿Nos comunicamos directamente vía correo o por Teams? O no sé Bueno, si se va a digamos formar que, algún grupito. ok, digamos que es importante el tema de, bueno, ¿qué me ha pasado con los grupos? Mi esposa es muy brava. Entonces, un día me escribió un muchacho como a las 2:30, 3 de la mañana. Gracias a Dios era un muchacho. Profe, ya le envié la tarea. Muchas gracias. Pum. A las 2:30 de la mañana. Claro, me sonó eso. Yo, pucha, ¿qué pasó? Y miro el celular y me veo ese mensaje. Yo casi le pego. Primero porque ya no me puedo volver a dormir. Y segundo, explíquele eso a su mujer. Sí, ¿por qué le escriben a las 2:30? No, es que tuve un problema incómodo con ella. Entonces, por eso opté más bien por salirme de los grupos de WhatsApp. Pero, Fresco, si usted tiene dudas frente a algo, escríbame un correo. Igual nos vemos cada 8 días. Si en la clase algo no queda claro, yo estoy dispuesto a hacer una sesión aparte, ya sea el jueves de 6 a 8, si es que pueden, o el viernes de 6 a 8, si es que pueden, o nos programamos para hacer algo el sábado, para aclarar dudas, para hacer ese tipo de cosas. Yo no tengo inconveniente con eso. Entonces, siéntanse en total confianza, en libertad frente a ese tema, me cuentan y lo vamos abordando de esa manera. Ah, listo, profe, muchas gracias. No, hombre, a ti, Daniel, gracias. Profe, no, muchas gracias. Muy amable, muy bien No, Freddy, explicado. no, qué chévere tenerlos por acá. Me alegra mucho. Gracias. Creo que es un grupo que participa, que no se quedan callados y esto está muy bien. Vale, que ¿Ok? descansen, que estés bien. Gracias, Freddy. Lo Bien mismo para ti. todos. Descansa, hombre. Buenas noches para todos, profe, muchas Chao, gracias. Lidia. Buenas noches. Que Mañana estés nos muy vemos bien. otra Hasta vez. luego. Bueno. Listo, listo, profesor, muchas gracias. Chao, Héctor. Que descanses. Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. Gracias.